Esta semana se han cumplido 2 años que en El Salvador Nayib Bukele declaró el estado de excepción para luchar contra el crimen organizado. El resultado, el buen resultado que eso ha tenido, ha llevado a que se denomine el método Bukele y quiera ser aplicado en distintos países con problemáticas similares. Uno de ellos fue Ecuador. Vamos a compartir una entrevista que hiciéramos con Cristian Racines, periodista en Ecuador, para saber si funciona y cómo el método Bukele en ese país. Cristian, ayer en esta semana en realidad se cumplieron 2 años de lo que en El Salvador se conoce como el método Bukele, que fue cuando Nayib Bukele tomó la decisión de declarar el estado de excepción. Y hoy, bueno, hay por supuesto mucha discusión en el mundo sobre los resultados. Para El Salvador, en principio fueron muy buenos, y otros presidentes que han dicho, bueno, para terminar con la violencia organizada en nuestros países debemos tomar métodos parecidos o tomar el ejemplo de Bukele. Uno de ellos fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Yo te pregunto, Cristian, ¿cómo funciona, si es que funciona, el método Bukele en Ecuador? Pues creo que se hace un control, hay una notable mejoría, pero no termina de ser profunda. Es decir, acá las cosas todavía están complicadas. Yo te diría que estamos viendo como la punta del iceberg del problema todavía. Y en definitiva, la participación de los militares en el Ecuador para controlar el tema del crimen común, digámoslo así, tuvo un resultado. Ahora, si uno se pone a pensar si el narcotráfico se acabó en el Ecuador, eso no ha ocurrido. Ahora, vos me decías que bajó la violencia. Hoy en Ecuador, caminar por las calles es más tranquilo que hace 2 meses atrás. Te diría que hay una relativa tranquilidad, como que las cosas están un poco mejor, pero no se han construido otras cárceles, hay cada vez menos presencia militar otra vez en las calles. Hubo algunos operativos muy importantes que controlaron la delincuencia común. Hay que entender que los tentáculos del narcotráfico y del crimen organizado se van esparciendo y llegan, digamos, esas ramificaciones a lo que denominamos el crimen común. Eso se controló un poco, ¿sí? Hay una mejoría, la gente hoy está con una sensación leve, pero una sensación al fin de que hay un poco más de seguridad. Sin embargo, siguen ocurriendo cosas en menor grado. Sí se ha reducido el tema de muertes violentas porque el ejército sobre todo actuó en lugares donde había mucho microtráfico y peleas por territorio de pandillas, que es donde realmente los números se disparaban. ¿Qué pasa o qué ha pasado con la situación de las cárceles en Ecuador? Porque ese ha sido uno de los focos también muy, muy importantes a la hora de el germen, si vos querés, de efectivamente la narcodelincuencia o el narcoterrorismo. El tema carcelario acá es muy complejo. Desde adentro de las cárceles aquí en el Ecuador, los cárteles controlan lo que pasa afuera. Es decir, no son centros de rehabilitación, sino centros más bien de control, de inteligencia, de manejo de todo lo que ocurre en el afuera. El día de ayer hubo un amotinamiento, es el primer amotinamiento carcelario que ocurre en el gobierno de Noboa. Recordemos que él apenas va a estar unos cuantos meses, un poco más de un año, porque obviamente reemplazó el periodo que le restaba a Guillermo Lasso, pero es el primer amotinamiento carcelario que se le da al presidente Noboa. Y no es curioso, o más bien dicho, ya nos llama la atención, que esto ocurra siempre que va a haber un testimonio importante en temas judiciales. Y creo que esas son las cosas que, reitero, pues en la parte profunda del problema, todavía no se han controlado del todo. Cristian, te consulto por la política y el acompañamiento político, si es que lo ha tenido el presidente Noboa, acerca de tomar este tipo de determinaciones para combatir el narcotráfico. El presidente declaró el estado de emergencia y con ello, pues obviamente vienen los decretos con los cuales él puede gobernar vía decreto. Entonces, el estado de excepción le ha permitido manejar, junto con la cúpula militar, el tema y digamos, la policía, el tema de una manera mucho más fluida, digámoslo así. Sin embargo, hay cosas que tiene que negociar con la Asamblea y gran parte de la podredumbre de lo que ocurre en el Ecuador está radicada en la justicia. Entonces,
muchos jueces hoy imputados o en causas, que en definitiva pues esto deja en evidencia por qué todo el sistema está corrompido.